Ahora vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a tener las presentaciones respecto a las actividades de la meta 3 y el aplicativo informático para el reporte de dicha meta. Nuevamente recalcar a todos los participantes de esta jornada de capacitación que a través de nuestro chat pueden desarrollar todas las consultas que al final serán leídas y también respondidas por nuestros especialistas. Muy bien. En primer lugar, vamos a tener la participación del ingeniero Irving Rojas, especialista de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Él nos presentará la actividad 1, referente a valorizar los residuos sólidos inorgánicos municipales. Adelante, Irving. Gracias, Magnet, por la presentación. Por favor, me confirmas si se puede escuchar con claridad. Sí, Irving, se escucha con claridad y también se ve la presentación. Gracias, Magnet. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes con todos los asistentes a esta jornada de capacitación. Veo bastantes nombres, ¿no?, conocidos dentro de la lista de asistencia. Me da mucho gusto, ¿no?, que volvamos a encontrarnos nuevamente por este medio, ya que a inicios de año pudimos brindar un taller presencial, ¿no?, en el cual tuvimos la participación de todas las municipalidades, pues, ¿no?, tanto de Lima Metropolitana como del Callao. Bueno, sin más preámbulos, vamos a desarrollar, ¿no?, específicamente cuáles son los criterios y cuáles son los pasos a seguir para un cumplimiento adecuado, ¿no?, de la actividad número 1, que corresponde a valorizar los residuos sólidos inorgánicos municipales. Dentro de los temas que vamos a tocar, en primer lugar, tenemos que conocer y tener en cuenta cuál es la situación actual con respecto a la generación de residuos sólidos municipales, ¿no? En segundo lugar, algunas consideraciones generales muy importantes, previas a desarrollar la actividad número 1. También tenemos que tener muy en cuenta y muy presente por qué es importante, ¿no?, desarrollar la actividad número 1, valorizar los residuos sólidos inorgánicos. Vamos a conocer, o ya los conocemos, lo vamos a nombrar de manera más detallada a los actores que están involucrados en la participación de la actividad número 1 y cuál es el esquema de cumplimiento, ¿no? Cuál es el paso a paso que debemos de seguir para cumplir en el tiempo y presentar nuestros medios de verificación en los plazos establecidos y poder cumplir la actividad sin ningún problema, ¿no? Bien, con respecto a la situación actual, este gráfico es bastante importante, ¿no?, porque nos muestra cuál es la composición de residuos sólidos municipales a nivel nacional, ¿no? Vemos que lo más predominante corresponde a los residuos orgánicos, ¿no?, siendo un 57.50%, ¿no?, de los residuos generados. Pero los residuos sólidos inorgánicos están en segundo lugar, ¿no?, en este rango de porcentaje de generación, siendo los 18.10%, ¿no? Entonces, es una cantidad muy representativa de residuos que son generados diariamente, ¿no?, por las municipalidades, por nuestros distritos, por nuestros generadores, y que como gobiernos locales, como profesionales del tema, debemos promover, ¿no?, estrategias para poder gestionar estos residuos de una manera adecuada, ¿no?, y poder insertarlos a la cadena de valor del reciclaje, ¿no?, que es lo que se quiere. Sabemos que al día en el Perú se generan 20.000 toneladas de residuos sólidos al día. De toda esta cantidad de residuos, el 50%, ¿no?, o sea, a un aproximado de 10.000 toneladas, tiene una disposición final inadecuada. Es decir, llegan a parar a áreas degradadas o comúnmente conocidas como botaderos. El 49% de esta generación de residuos tiene una disposición final en infraestructuras autorizadas, ¿no?, como pueden ser los rellenos sanitarios. Y solo el 1% de estos residuos son valorizados, ¿no? Entonces, en comparación a todos los residuos que son generados y que son dispuestos, es un porcentaje pequeño aún, ¿no? Es un porcentaje mínimo. Es un porcentaje que nos debe animar a seguir trabajando y promover, ¿no?, las actividades de valorización, de reciclaje, de reaprovechamiento de este tipo de residuos dentro de nuestras respectivas jurisdicciones, ¿no? Como dato muy importante, el año pasado, el 2019, ¿no?, gracias a los trabajos que vienen implementando de manera progresiva, se han logrado valorizar 47.842.57 toneladas de residuos sólidos inorgánicos, ¿no?, el año pasado. Entonces, debemos superar esa valla, obviamente, ¿no? Se entiende que este año, debido a la coyuntura, se ha paralizado estas actividades, ¿no? Y es por ello que ha habido también ciertos ajustes en cuanto a las vallas establecidas, ¿no? Eso lo vamos a mencionar más adelante.
algunas consideraciones generales a tener en cuenta, ¿no? Previas al desarrollo de la actividad número 1. Muy bien, estamos presentes en este taller de capacitación de las municipalidades de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, todas las municipalidades de Lima Metropolitana son de categoría tipo C. Por lo tanto, al cumplir con esta actividad, estarían accediendo a un puntaje total de 35 puntos, ¿no? Muy importante. El reporte, como bien es cierto, como anteriormente se realizaban, ¿no?, estos reportes mediante mesa de partes, mediante correo electrónico, para el cumplimiento y la presentación de los medios de verificación, ¿no? Pero como bien es cierto, este año se ha planteado como estrategia que el reporte de estos medios de verificación se realicen mediante un aplicativo informático, ¿no? Es un aplicativo informático bastante amigable, ¿no? En el cual también va a haber una presentación, ¿no?, que se les va a indicar cómo es que deben reportar estos documentos, estos medios de verificación a este aplicativo informático. Finalmente, es muy importante tener en cuenta que el Ministerio del Ambiente, ¿no?, nosotros, en cualquier momento, mientras estés desarrollando tus actividades, vamos a realizar visitas inopinadas, ¿no? Para hacer una verificación de cómo va el avance, ¿no?, en cuanto a la implementación de tu meta, en cuanto a la implementación de tus actividades. Estas supervisiones pueden determinar el cumplimiento o no, ¿no?, de tu actividad. Entonces, es muy importante tener en cuenta, ya que esto va muy relacionado al reporte que puedan ir realizando en el aplicativo. Si bien es cierto, el aplicativo te establece algunas fechas de presentación, también te recomienda que algunos documentos, como son la cantidad de toneladas que van a ser valorizadas, sean reportadas de manera mensual, ¿no?, con el fin de poder hacer este seguimiento. ¿Por qué es importante el desarrollo de la actividad número 1? En primer lugar, porque es una responsabilidad municipal, no es una competencia municipal, tanto de las municipalidades provinciales como de las municipalidades distritales. Promover la valorización, ¿no?, de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. Asimismo, porque contribuye a la reducción del consumo de materias primas y la disposición final, ¿no?, de los residuos. Es por ello que, gracias a estas acciones de valorización y del reciclaje, volvemos a reinsertar, ¿no?, a la cadena de valor, a la cadena productiva, nuevamente estos insumos reciclables para la generación de nuevos productos, ¿no?, que van a llegar al consumidor. Entonces, es muy importante por ese motivo. Igualmente porque está sujeto a fiscalización ambiental por parte de la autoridad de fiscalización ambiental competente, ¿no? Siempre tener en cuenta ello. Y favorece el crecimiento de la economía, el reciclaje y generación del empleo, ¿no? Sobre todo promoviendo la inserción de los recicladores formales a estas cadenas de valor, promoviendo la formalización de los recicladores que aún se mantienen en la informalidad, ¿no? Igualmente. Bien, como bien es cierto, debido al cambio de la legislación, ¿no?, el decreto legislativo 278 ha sufrido ciertas modificaciones en artículos específicos, no modificados a través del decreto legislativo 1501, ¿no? Uno de ellos indica que es de manera obligatoria implementar los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos, ¿no?, en todo el ámbito de la jurisdicción, ¿no?, en todo el ámbito del distrito, facilitando la valorización de estos residuos, ¿no? Y también indicando que la recolección selectiva de los residuos sólidos municipales podrá ser realizada por la municipalidad, empresa operadora o las organizaciones de recicladores, ¿no? Estos tres actores pueden realizar la recolección selectiva. He aquí en esta lámina un gráfico muy importante, ¿no? Igualmente, tenemos que tener en cuenta que con las acciones de valorización de los residuos inorgánicos y orgánicos igualmente, ¿no?, promovemos o apuntamos hacia una transición, hacia una economía circular, ¿no?, inculcando desde nuestros generadores a la segregación en la fuente de los residuos que son generados, ¿no? Posteriormente entran a tallar nuestros actores, quienes nos apoyan en el trabajo de realizar la recolección selectiva de los residuos, ¿no?, que pueden ser empresas operadoras, asociaciones de recicladores formalizados, o de ser el caso, la propia municipalidad, ¿no? Pero ya netamente para el proceso de comercialización de estos residuos, evidentemente es permitido por las asociaciones de recicladores o por las empresas operadoras, ¿no? La municipalidad no podría comercializar directamente estos residuos, ¿no? Una vez comercializados estos residuos, ya continúa, ¿no?, el círculo, pasa hacia la industria se genera nuevos productos, se distribuyen, ¿no?, para su venta y nuevamente llegar al consumidor, ¿no? Con esto lo que se promueve es generar una mayor valorización de los residuos sólidos en nuestros distritos, en el ámbito de nuestras jurisdicciones, y así disponer una menor cantidad de residuos sólidos, ¿no?, a rellenos sanitarios o áreas degradadas, de ser el caso.
He aquí en esta lámina un ejemplo de cómo el reciclaje de botellas PET contribuyen contra la lucha del cambio climático, ¿no? Cómo es que utilizar insumos reciclables, ¿no? El reciclaje netamente me va a generar menores emisiones a que utilizara materias primas vírgenes, ¿no? Entonces, es aquí otra importancia porque es muy necesario la valorización de los residuos sólidos inorgánicos. Ahora pasamos a ver algunos actores que están involucrados, ¿no?, en el desarrollo de la valorización de los residuos inorgánicos municipales. Los hemos dividido en tres grupos principales, ¿no? Los primeros, considerando a las fuentes de generación municipal. Entre ellos podemos encontrar a las viviendas, condominios, conjuntos residenciales, establecimientos comerciales, instituciones públicas y privadas, ¿no? Obviamente, antes de ser insertados a estos programas de segregación, tienen que recibir, ¿no?, una capacitación previa, una orientación previa de cuál es la manera adecuada en la que puedan separar y segregar sus residuos, ¿no?, para que posteriormente entren a tallar el segundo grupo de actores, que vendrían a ser los que realizan la recolección selectiva, ¿no? Ellos pueden ser las empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no?, que cuenten con su registro autoritativo vigente, las asociaciones de recicladores formalizados, o de ser el caso, la misma municipalidad igualmente puede realizar las acciones de recolección selectiva, ¿no? Y bueno, la municipalidad como actor fundamental de toda esta actividad, ¿no?, ya que es responsable de la implementación de todas estas acciones y actividades de valorización, ¿no?, en el ámbito de su jurisdicción. En cuanto al esquema de cumplimiento, podemos observar en esta lámina cuáles son todos los pasos, ¿no?, que debemos de seguir para cumplir de manera adecuada y efectiva con la actividad número 1. Son 9 pasos que también están indicados en la guía, ¿no?, en la guía metodológica para el cumplimiento de la meta 3. Los cuales los vamos a detallar, ¿no?, uno por uno, y porque dependiendo del paso, hay medios de verificación, documentos específicos que se van a tener que reportar, ¿no?, para su cumplimiento. Vamos a conocer en qué consiste la planificación de la valorización de los residuos orgánicos, inorgánicos, el desarrollo de las acciones preliminares para la valorización de los residuos, cuál es la autorización, ¿no?, para la renovación de la actividad de reciclaje de los actores que van a estar involucrados, ¿no?, ya sean asociaciones de recicladores o las empresas operadoras. La sensibilización y capacitación a la población participante es muy importante tener en cuenta. El registro y empadronamiento de nuestros participantes, ¿no?, nuestros generadores, la recolección selectiva netamente ya, ¿no?, y la valorización de los residuos. En el paso 7, la actualización de la lista de las asociaciones recicladores o de la empresa operadora, de ser el caso, ¿no?, en el caso hayan habido modificaciones en estos documentos. La regularización de la autorización para la renovación de la actividad del servicio de reciclaje, si es que no se ha presentado anteriormente. Y finalmente, como último paso, el reporte de la cantidad de toneladas de residuos sólidos inorgánicos, ¿no? Pero como lo mencioné, cada uno de estos pasos lo vamos a ver más adelante de manera más detallada. Bien, en esta lámina observamos un extracto del cuadro de actividades, ¿no?, correspondiente a la actividad número 1. En el cual podemos observar cuáles son los medios de verificación y las fechas de cumplimiento establecidas para la presentación de los medios de verificación. Observamos que están divididos en dos partes, ¿no?, una fecha al 19 de octubre y otra fecha al 31 de diciembre. Al 19 de octubre, los medios de verificación a presentar para el cumplimiento de esta actividad corresponden, en el caso trabajemos con asociaciones de recicladores, 1, la copia de la constancia de inscripción en el registro municipal, ¿no?, de la Asociación de Recicladores. 2, la copia registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de SUNAR, correspondiente a la Asociación de Recicladores. Y en tercer lugar, el padrón de socios, ¿no?, también de la asociación. En el caso trabajemos con Asociación de Recicladores, ¿no? Si trabajemos con varias asociaciones, cada asociación tiene que tener esos 3 documentos. En el caso trabajemos con empresas operadoras, ¿no?, el tema de la recolección selectiva, la comercialización de los residuos inorgánicos, los documentos a presentar son o el contrato o el convenio establecido con dicha empresa operadora. Y la empresa operadora tiene que tener una característica, ¿no?, que tiene que contar con un registro autoritativo vigente. Según corresponda, menciona, puede ser de Digesa o puede ser del Ministerio del Ambiente, ¿no?, pero tiene que estar vigente. Y ya sea para ambos casos, tanto trabajemos con asociación de recicladores o con empresa operadora, hay un documento adicional, ¿no?, que se tiene que presentar muy importante, ¿no?, que es la copia de la constancia del registro de plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿no? Ya sea de la asociación de recicladores o la empresa operadora, tuvo que haber realizado su registro del plan, ¿no?, solicitando la reactivación de su actividad.
Todos estos documentos presentados como fecha máxima hasta el 19 de octubre estarían ganando 10 puntos, ¿no? Correspondientes a municipalidades tipo C. Pero la recomendación es que no lo presenten, no el último día, la fecha máxima, que sería el 19 de octubre, sino que lo puedan presentar con anterioridad, con días antes de que se cumpla este plazo, ¿no? Para evitar posibles colapsos dentro del aplicativo, ¿no? Como solía ocurrir tal vez en los correos electrónicos. Ahora, ¿qué pasa? De repente se consultarán, ¿qué pasa si por algún motivo, por algún caso, no logro presentar estos documentos, alguno de estos documentos dentro de la fecha establecida, ¿no? Hasta el 19 de octubre como máximo? Mi municipalidad estaría jalando la actividad, así la apliquemos, ya no tenemos opción a cumplir. Bueno, la respuesta sería que no, ¿no? O sea, porque sí tienes opción a poder presentar estos documentos, a poder regularizarlo al 31 de diciembre, pero ten en cuenta que sí estarías perdiendo el primer puntaje asociado a la primera fecha de presentación, ¿no? Que sería el 19 de octubre. Entonces, si es que no los presentaste a esta fecha de 19 de octubre, tienes el plazo de presentarlos, todos los documentos mencionados, al 31 de diciembre, ¿no? O si es que hubo alguna modificación igualmente en tu padrón de socios de la Asociación de Recicladores, por ejemplo, o si posterior al 19 de octubre establecieron un convenio o un contrato con una empresa operadora y empiezan a trabajar, ¿no? La recolección, la valorización y la comercialización de los residuos, igualmente tendrás que presentar esos documentos al 31 de diciembre, ¿no? Para poder sustentar la comercialización de los residuos que vas a indicar en tus reportes, ¿no? Igualmente, al 31 de diciembre se tiene que realizar el reporte de la cantidad de toneladas de residuos sólidos inorgánicos municipales comercializados, ¿no? Mensualmente, entre enero y diciembre, ¿no? Sustentándolo con los comprobantes de pago de la comercialización. Para efectos de la actividad número 1, se consideran los residuos que hayan sido comercializados, los residuos inorgánicos, ¿no? Comercializados entre enero y diciembre del presente año. Es decir, si a inicios de año estuvieron implementando la actividad y sus asociaciones de recicladores o su empresa operadora realizaba la recolección selectiva, en enero realizó la venta, en febrero realizó la venta, marzo igualmente, ¿no? Hasta la quincena probablemente. Esos documentos cuentan, ¿no? Esos comprobantes, ya sean boletas, facturas o liquidaciones de compra, ya son válidas para realizar el reporte, ¿no? Ya son parte de la valla que les corresponde, ¿no? Realizar. Este reporte, como bien es cierto, tiene una fecha máxima de presentación que es el 31 de diciembre, pero la recomendación es que lo realicen de manera mensualizada, ¿no? Mensualmente que vayan haciendo sus reportes de la cantidad de toneladas que han sido comercializadas en su distrito, ¿no? Con fines de poder realizar una verificación del desarrollo de su actividad. Ahora vamos a ver el paso a paso, ¿no? Para cumplir con cada una de las acciones que están contempladas dentro de la actividad número 1, ¿no? Todos estos pasos también se encuentran indicados dentro de su guía, ¿no? Dentro de su guía para el cumplimiento de la meta. Con respecto a la planificación de la valorización de residuos sólidos inorgánicos, es muy importante tener en cuenta, ¿no? El análisis situacional, ¿no? Cuál es el punto de partida, dónde nos encontramos. Para esto conocer cuánto es la generación de residuos sólidos en mi distrito, ¿no? Cuánto se genera de residuos inorgánicos, por ejemplo, para yo determinar cuáles son los residuos más predominantes, para poder plantearme las estrategias, ¿no? Ya sea la recolección selectiva, a la capacitación a mis fuentes generadoras, etcétera, ¿no? Asimismo, ¿cuál es la información de las asociaciones de recicladores formales, ¿no? En mi distrito? Si cuento o no cuento con asociaciones de recicladores formalizados. De no contar, entonces puedo trabajar con una asociación que esté trabajando en otro distrito, o tal vez puedo establecer un convenio o un contrato con una empresa operadora, ¿no? Es muy importante tener en cuenta ello. El estado de los centros de acopio o áreas de acondicionamiento, ¿no? Según el cambio de la normativa, es muy importante igualmente. ¿Cuáles son las unidades de recolección selectiva que se van a utilizar, ¿no? Ya sean propiamente de la municipalidad, de las asociaciones recicladores, de las empresas operadoras, son convencionales, no convencionales estas unidades de recolección, ¿no? Muy importante tener en cuenta. Y la ejecución presupuestal, ¿no? Sobre todo, que cada una de las acciones previstas en mi plan esté sustentado bajo un presupuesto, ¿no? Para que pueda ser sostenible en el tiempo, sobre todo. El plan anual de valorización tiene que estar elaborado acorde a los contenidos mínimos establecidos en el anexo 2, ¿no? En la guía, dentro del anexo 2, van a poder encontrar un modelo del plan anual de valorización de residuos sólidos municipales. Este plan se recomienda que cuente con un documento de aprobación, ¿no? Que lo vamos a ver en un ejemplo más adelante.
Asimismo, el financiamiento de este plan es de suma importancia que cuente con un financiamiento programado, ¿no?, en el programa presupuestal 0036 y de manera más específica en la actividad 56160, ¿no?, que corresponde a valorización de residuos sólidos municipales. Hace unas semanas atrás se realizó una jornada de capacitaciones con respecto al programa presupuestal 0036, ¿no?, en las cuales han participado varias municipales a nivel nacional. Entonces, ahí se les ha dado el detalle de por qué es importante, ¿no?, hacer la programación en cada una de las actividades que conforman este programa. El estado actual es muy importante, ¿no?, como les estaba mencionando, ¿no?, conocer la generación de residuos sólidos inorgánicos en mi distrito, el estado actual de las asociaciones de recicladores, si hay formales, informales, a los informales promover su formalización, el estado de las áreas de acondicionamiento igualmente, las unidades de recolección selectiva y la ejecución presupuestal. En esta lámina observamos el modelo de plan en el cual se encuentra dentro del anexo 2 de la guía, ¿no? Cabe resaltar que este plan, si bien es cierto, hay muchas municipalidades que a inicios de año elaboraron su plan y lo aprobaron, ¿no?, mediante un documento oficial. Y muchas de las consultas es que si este plan lo van a tener que elaborar nuevamente o es el mismo el que van a subir, ¿no?, al aplicativo. La recomendación es que sí, ¿no?, que puedan actualizar su plan y que puedan volver a elaborarlo, ya que pueden contemplar nuevas acciones en cuanto a los trabajos que van a realizar, ¿no?, ya que de acuerdo a la coyuntura en la cual nos encontramos, hay que generar nuevas estrategias, ¿no?, ya sea para la sensibilización, la recolección o el trabajo, ¿no?, con nuestros actores de recolección. Entonces, es la recomendación que brindamos. Asimismo, ya que aplicamos a ambas actividades, realizamos actividad 1 como actividad 2, la recomendación es que se pueda elaborar un solo plan, ¿no?, y que ese plan se cuelgue luego para ambas actividades, ¿no? Se les va a detallar luego cuando se les haga la presentación del aplicativo. Pero la información es necesaria, ¿no?, en cuanto a valorización de residuos inorgánicos, corresponde a poder indicar, ¿no?, quiénes son nuestros generadores con los cuales vamos a trabajar, cuáles son las estrategias de recolección selectiva y comercialización, ¿no?, quiénes lo van a realizar, asociaciones de recicladores o empresas operadoras, qué acciones de educación y sensibilización ambiental vamos a promover, ¿no?, sobre todo considerando la coyuntura actual en la cual nos encontramos. ¿Qué horarios y rutas de recolección selectiva se están planteando? Si es que se han modificado, cuáles son las frecuencias que vamos a establecer y sobre todo respetar estos horarios y rutas y frecuencias, ¿no?, para que el generador tenga siempre la confianza de segregar sus residuos y entregarlo, ¿no?, en el tiempo indicado. Asimismo, las unidades de recolección selectiva, muy importante, como lo habíamos indicado, la ubicación de áreas de acondicionamiento y la ubicación de los centros de comercialización, ¿no? Este plan también cuenta con un cronograma de intervención en el cual ustedes van a poder establecer dentro de un plazo, ¿no?, dentro de un plazo, cuáles son las acciones que van a ir desarrollando para el cumplimiento de esta actividad, ¿no? Y sobre todo, como punto final, la programación presupuestal. Este es un ejemplo de un documento de aprobación del plan, ¿no?, mediante una resolución de alcaldía. Nosotros recomendamos que se apruebe mediante una resolución de alcaldía para el compromiso, ¿no?, desde la gestión municipal para poder formalizar, ¿no?, sobre todo el presupuesto que demanda el desarrollar estas acciones de valorización de residuos, ¿no? De repente por ahí se preguntan, pero si de repente mi municipalidad lo aprobó con resolución de gerencia municipal, con la resolución de mi gerencia del área usuaria, ¿es válido? Sí, es válido, ¿no? Pero la recomendación es que sea con resolución de alcaldía. Pero si es otro documento formal, no hay ningún problema, ¿no? Tanto el plan como su documento de aprobación en un solo archivo en formato PDF debe ser remitido al aplicativo informático. En cuanto al paso 2, ya entramos al punto del desarrollo de las acciones preliminares, ¿no?, con respecto a esta actividad. Se pueden dar dos casos específicos o hasta un tercero probablemente. El caso 1 contempla el trabajo con asociaciones de recicladores formalizadas y el caso 2 con empresas operadoras, ¿no? Un tercer caso puede darse siempre y cuando la municipalidad realice de manera directa únicamente la recolección, no solo la recolección de los residuos inorgánicos valorizables. Como dato muy importante, como bien saben, el año 2019 se ha desarrollado un censo nacional de recicladores y recicladoras, ¿no? La idea era tener una línea base de los recicladores formales, tanto como informales a nivel nacional. De esta información se ha podido obtener que se han censado a 6.182 recicladores y recicladoras, de los cuales 2.643 son recicladores formales y 3.539 son recicladores informales. Los formales pertenecientes a 325 asociaciones de recicladores, ¿no?
Entonces, bueno, es una data que la cual manejamos como base de datos. Hay muchas municipalidades que no han reportado, ¿no? Por diversos motivos probablemente. Pero con respecto a ello, el decreto legislativo 1501, ¿no? Ya establece el Registro Nacional de Recicladores como una competencia municipal, ¿no? Como una obligatoriedad para reportar esta información, ¿no? Con ello, cuando se publique el reglamento, ¿no? Conoceremos cuáles son los lineamientos para realizar dicho reporte, ¿no? Y poder alimentar nuestra base de datos. En cuanto a la formalización de asociación de recicladores, es un procedimiento que ya estoy seguro que lo tienen muy bien, conocido, que lo han aplicado varias veces, ¿no? Por el tema en que se viene trabajando con diversas asociaciones de recicladores, ¿no? En diversos distritos de Lima metropolitana. Pero igual es muy importante conocer, ¿no? Que para promover la formalización de los recicladores, en primer lugar, es importante, ¿no? Contar con una normativa municipal, ¿no? Una ordenanza municipal que promueva esta formalización de recicladores. Incorporar actividades de este proceso de formalización igualmente al plan operativo institucional, ¿no? Del área usuaria. Incorporar al TUPA cuáles van a ser los procedimientos para la formalización de estos recicladores, ¿no? Para incorporarlos a la cadena formal. Asimismo, incorporar al régimen de aplicación y sanciones, RAS, ¿no? Cuáles son las infracciones y sanciones, ¿no? Ya que según la ley de los recicladores, la 29419 y su reglamento, si bien es cierto, los recicladores formales tienen derechos, pero también tienen responsabilidades que cumplir, ¿no? Al momento que son insertados en los programas municipales. La implementación de incentivos sociales, ambientales o económicos a los participantes del programa es netamente opcional, ¿no? Esto no es una obligatoriedad. Hay municipalidades a nivel nacional que sí lo hacen, establecen incentivos a las personas que participan, ¿no? De manera activa en los programas de segregación en la fuente de su jurisdicción. Y asimismo, establecimiento de mecanismos de fiscalización y control ambiental. Aquí observamos cuál es el paso a paso para la constitución legal de una asociación de recicladores, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que en este proceso de la constitución legal intervienen diversos actores, ¿no? Cada actor desempeña una labor o una acción específica, empezando desde los recicladores, desde que se reúnen y deciden dar ese siguiente paso a la formalización, ¿no? También tenemos el área legal municipal, ¿no? O puede ser o relacionado a la municipalidad, ¿no? Quien brinda el apoyo, ¿no? Un apoyo técnico, un apoyo legal también a los recicladores. Asimismo, la notaría pública juega un papel muy importante para la legalización de los documentos a presentar. La SUNARP, ¿no? Que ahí es donde se formalizan ya netamente los recicladores y se establecen como asociación. Y finalmente la SUNAT, ¿no? Quien otorga el número de RUC a la asociación, ¿no? Para que pueda emitir los comprobantes de venta, ¿no? De sus residuos reciclables, ¿no? En cuanto al proceso de formalización ya netamente realizado por la municipalidad, ¿no? Que promueve este tipo de formalización de estos actores, en primer lugar, ¿no? Se consideran acciones de realizar convocatorias masivas, ¿no? Mediante diferentes medios de comunicación. Pueden ser medios televisivos, medios radiales, perifoneos, etcétera. El censo socioeconómico nos ha servido para conocer el estado actual de esta actividad dentro de nuestro distrito, ¿no? Poder identificar cuántos recicladores formales cuento en el ámbito de mi distrito, cuántos son los informales, ¿no? Sobre todo, enfocarnos en el grupo de los informales para promover esta formalización. Una vez identificado a estas personas, realizar el proceso de selección correspondiente, ¿no? Identificar quiénes son mayores de 18 años, quienes cuentan con DNI vigente, en el caso de las personas embarazadas, máximo hasta los 7 meses, ¿no? Cumpliendo esta selección, estas características, ¿no? Estarían aptos a poder formalizarse. La aprobación de la normativa municipal es muy importante, ¿no? La ordenanza que promueve la formalización de recicladores para poder realizar las acciones, ¿no? Que correspondan a esta formalización. Igualmente, estos actores de reciclaje, según lo indica la normativa, deben recibir 4 módulos de capacitación para su formalización, ¿no? Que corresponde al manejo integral de los residuos sólidos, la seguridad y salud ocupacional, la gestión empresarial y el reciclaje, y habilidades sociales, ¿no? Y el desarrollo personal. También participar de programas de vacunación, ¿no? Contra la hepatitis B y el tétano, para finalmente, después de haber cumplido con todos los requisitos, con todos los pasos, ser registrados en la municipalidad, ¿no? Y la municipalidad les otorgue su constancia de inscripción en el registro municipal.
Es muy importante, asimismo, cuáles son, tener en cuenta los requisitos para la obtención del carnet, ¿no? de identificación de estos recicladores, ¿no? Es muy importante que en el caso trabajemos con asociaciones de recicladores formalizados, que estos recicladores cuenten con un documento que los identifique con los generadores, ¿no? Con las viviendas, establecimientos comerciales, etcétera, para que estos generadores tengan la confianza de que están relacionándose, ¿no? Con personas que están vinculadas a la municipalidad, ¿no? Dentro de los requisitos principales para que un reciclador pueda obtener este carnet, en primer lugar, es haber participado en los 4 módulos de capacitación mencionados anteriormente, haber participado o contar con su carnet de vacunación contra el tétano y la hepatitis B, contar con todos los implementos y equipos de protección personal, ¿no? Es muy básico para que los recicladores puedan desarrollar de manera segura su actividad y contar con vehículos de recolección en buen estado, ¿no? Ya sea convencional o no convencional, ¿no? Los no convencionales pueden estar considerados los triciclos, motofurgonetas, y los convencionales, camionetas, camioncitos baranda, ¿no? Por ejemplo. He aquí un modelo y un documento muy importante, ya que viene a ser un medio de verificación, ¿no? Que van a tener que reportar al aplicativo informático, que es la constancia de inscripción de la Asociación de Recicladores en el registro municipal, ¿no? Este documento, el ejemplo, lo mostramos ahí en la lámina, pueden manejar el mismo ejemplo, de ser el caso, no hay ningún problema, o algunas municipalidades tienen sus propios modelos, ¿no? De constancias de inscripciones de estas asociaciones de recicladores. Lo importante es que dentro de los datos esté muy claro el nombre de la asociación, el RUC de la asociación, la dirección de la asociación, de ser posible los datos del representante legal de la asociación de recicladores y sobre todo la vigencia, ¿no? Este documento tiene una vigencia, ¿no? Que es la autorización que la municipalidad le brinda para que forme parte de su programa de segregación en la fuente. Este documento tiene que estar vigente, ¿no? Entonces, a tener en cuenta, ¿no? Al momento de hacer el reporte. La normativa nos indica que para que una asociación de recicladores solicite su constancia o solicite la inscripción, puede remitir una solicitud dirigida al alcalde, adjuntando documentos como la ficha registral de SUNARP, el DNI del representante legal de la asociación, el padrón de socios, muy importante, el plan de trabajo, ¿no? Que incluye el inventario de los equipamientos, de ser el caso, y un comprobante de pago, ¿no? Por derecho de trámite. Esto es opcional porque en algunas municipalidades este procedimiento es netamente gratuito. También estos documentos muy importantes a tenerlos en cuenta porque son parte de los medios de verificación a presentar, ¿no? Que es la ficha registral de la Asociación de Recicladores inscritos en SUNARP y el padrón de socios, ¿no? El padrón de socios debidamente acreditado, ¿no? ¿Cómo está acreditado? Porque está firmado, está validado, tanto por la Asociación de Recicladores como por las áreas correspondientes de la municipalidad, ¿no? En resumen, en el caso trabajemos con asociaciones de recicladores formalizados, los documentos requeridos es la constancia de inscripción en la municipalidad, ¿no? De la asociación de recicladores, el padrón de socios y la ficha registral de SUNARP, ¿no? Todos estos documentos en formato digital deben ser remitidos al aplicativo informático hasta el 19 de octubre del presente año. Pero el 19 de octubre, como ya lo mencionamos, es la fecha máxima, ¿no? Si yo cuento ya con estos documentos con anterioridad, realizar el reporte, ¿no? De manera más adecuada. Con respecto al segundo caso, en el caso trabajemos, ¿no? Con empresas operadoras. Estas empresas operadoras deben de tener una característica o deben cumplir con este requisito de contar con el registro autoritativo vigente, ya sea que haya sido otorgado por DIGESA o por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Igualmente aquí en la lámina les vamos a dejar cuáles son los enlaces para que puedan verificar, ¿no? El listado de empresas operadoras autorizadas por MINAM y el listado de empresas operadoras autorizadas por DIGESA, ¿no? Entonces, de trabajar con una empresa operadora, el medio de verificación válido a presentar es el convenio o el contrato. Este convenio o contrato debe ser remitido en formato PDF, ¿no? Al aplicativo informático con fecha máxima al 19 de octubre. Una nota muy importante, ¿no? Sobre ambos casos. La municipalidad puede considerar una conjugación de los actores participantes para efectos de la recolección selectiva, ¿no? O sea, puedo trabajar con ambos, tanto con asociaciones, con empresa operadora, y es más, la municipalidad también puede intervenir en el proceso de recolección selectiva sin ningún problema. Pero ya para realizar la comercialización de estos residuos únicamente es válido y es permitido para asociaciones de recicladores y empresas operadoras. Bien, ingresamos al paso 3, ¿no? Este paso es muy importante, ya que es un documento nuevo, ¿no? Que estamos viendo dentro del programa de incentivos, dentro de la meta 3. Corresponde a la autorización para la renovación de actividades del servicio de reciclaje.
conocemos, ¿no?, que nos encontramos o hemos pasado, estamos en una emergencia sanitaria y se han paralizado diversas actividades, ¿no?, en meses anteriores. Y esta reanudación de actividades se ha estado dando de manera progresiva. Entre ellas tenemos, ¿no?, las actividades de servicio de reciclaje, que también ha sufrido esta paralización a nivel nacional, ¿no?, y que por ende ha tenido que solicitar, ¿no?, su proceso de reactivación, ¿no? Pero previo a reanudar las actividades de reciclaje, ya sean las asociaciones de recicladores formalizadas o las empresas operadoras, deben cumplir, ¿no?, con un requisito muy importante, ¿no?, que es la elaboración de su plan COVID, ¿no?, o de forma abreviada plan COVID, ¿no?, que vendría a ser el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Este plan se elabora según lo establecido en la resolución ministerial 448 del Ministerio de Salud, ¿no? Eh, Esta elaboración de este plan corresponde, ¿no?, a cada uno de estos actores, sea asociaciones de recicladores o empresas operadoras. Este plan, luego de ser elaborado, tiene que ser aprobado, ¿no? Aprobado ya sea por un comité de seguridad y salud ocupacional o por un supervisor, ¿no?, de seguridad, ¿no? ¿Quién aprueba en cada caso, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, digamos, una asociación de recicladores y mi asociación de recicladores tiene hasta 20 miembros, lo puede aprobar únicamente un supervisor de seguridad, ¿no?, que pertenezca a la asociación, ¿no? Y si es de 20 personas a más, ya netamente el comité de seguridad de la asociación de recicladores. Una vez aprobado, elaborado este plan, tiene que registrarse este plan, ¿no? Se tiene que enviar al correo electrónico del MINSA. Actualmente ese es el procedimiento, ¿no? Enviar al correo que corresponde a empresa@minsa.gov.pe. Y con esto ya se estaría completando, ¿no?, el proceso de registrar el plan y solicitar la reanudación de la actividad económica, ¿no?, tanto de los recicladores como de la empresa operadora. La autorización es automática porque al hacer el envío de los planes a este correo, no se recibe ningún tipo de respuesta, ¿no?, por parte del MINSA, ¿no? Por eso es que la autorización es automática. Eh, Dentro del plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19 se tienen en cuenta 7 alineamientos básicos, ¿no?, que son de aplicación obligatoria. A considerar y a tener en cuenta, ¿no?, como es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, la evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores, el lavado y desinfección de manos, que es muy obligatorio, ¿no?, actualmente, la sensibilización y prevención de contagios en los centros de trabajo, medidas de prevención y aplicación colectiva, ¿no?, como son el distanciamiento social, por ejemplo, medidas de protección personal muy importante, ¿no?, los EPPs para poder realizar su actividad de manera protegida, y finalmente la vigilancia de la salud del trabajador, ¿no?, en el contexto del COVID-19. Es muy importante también mencionarles que en el caso de asociaciones de recicladores o de empresas que cuenten con 5 trabajadores a más, hay un modelo de plan establecido, ¿no?, que ha sido elaborado en base al anexo número 5 de la resolución ministerial 448, ¿no? Este documento contiene, ¿no?, cinco puntos importantes que deben incluirse para la elaboración de este documento. Como pueden observar en la lámina, al pie de la lámina hay un link, ¿no? Hay un link que los dirige al website de la Dirección General de Residuos Sólidos, ¿no?, del Ministerio del Ambiente. Ahí van a poder encontrar un modelo de plan para asociaciones de recicladores, ¿no?, que cuenten de 5 a más socios, ¿no?, que ya básicamente es un modelo que va a poder ser adecuado a la asociación de recicladores en el caso cuenten con asociaciones que aún no hayan podido reactivar su actividad, ¿no? Y en el caso existan asociaciones de recicladores de 1 a 4 trabajadores, ¿no?, o esto aplica también, ¿no?, para empresas de 1 a 4 trabajadores, la elaboración del plan para la vigilancia y prevención del control del COVID en el trabajo es más sencillo, no solamente son 4 puntos los que se tienen que considerar. Igualmente, este modelo de plan para esta cantidad de trabajadores, de recicladores, ¿no?, de ser el caso, se encuentra publicado en nuestro website, ¿no? En el website lo van a poder descargar, ¿no?, y van a poder acceder a estos modelos de plan para que puedan aplicarlos. Y muy bien, esta lámina es muy importante porque nos resume cuál ha sido el proceso de presentación y de registro de este plan, ¿no?, del cual hemos estado hablando para la reanudación de las actividades económicas. Entre los meses de mayo y junio, ¿no?, que correspondía a la primera fase de la reanudación de las actividades económicas, para poder registrar el plan
el plan COVID y solicitar, ¿no? la reanudación de la actividad económica, primero el sector tenía que brindarte una autorización, posteriormente te otorgaban una clave, un usuario, tenías que entrar a la página Siscovi del MINSA, hacer el registro, la Asociación de Recicladores, por ejemplo, tenía que contar con un número de RUC para poder hacer el registro del plan, ¿no? Y seguir todos esos pasos. En el mes de junio ya cambia el procedimiento, ¿no? Y se establece, ¿no? Una plataforma del MINSA en la cual también se generaba un usuario, una clave, y generabas, ¿no? Sistematizabas, en pocas palabras, tu plan en 24 pasos. Era un proceso bastante trabajoso, ¿no? Ahí no se colgaba el plan en PDF, ¿no? Solamente sistematizabas toda la información, ¿no? Y luego te emitían una constancia, ¿no? De haber remitido el registro. Pero a partir del 30 de junio hasta la fecha, este procedimiento ha cambiado y se ha simplificado, ¿no? Únicamente para poder registrar el plan se hace un envío al correo electrónico del MINSA, que es el correo empresa@minsa.gov.pe, para poder registrar el plan para la vigilancia, ¿no? Sea de asociaciones, recicladores, sea de empresas operadoras o quien solicite, ¿no? la reanudación de sus actividades. Y es muy importante mencionar aquí que durante todas estas etapas, el Ministerio del Ambiente, también tanto la Dirección General de Residuos como la Dirección de Educación, hemos venido brindando, ¿no? A las municipalidades de Lima y Callao asistencia técnica, apoyo, soportes para promover justamente esta renovación de las actividades económicas, considerando a las asociaciones de recicladores, ¿no? A la fecha, a la fecha de corte tenemos mapeadas de las 50 municipalidades que corresponden a Lima y Callao, la mayoría han reanudado ya de cierta forma con asociaciones de recicladores esta actividad, ¿no? Hay todavía 14 municipalidades que o no nos han reportado la información o de repente están aún en ese proceso, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta porque es un documento que se va a considerar, ¿no? Para efectos de la meta. Es muy importante también tener en cuenta que sobre la actualización del protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del servicio de reciclaje, ¿no? Tanto para organizaciones de recicladores como para empresas operadoras. Aquí en imagen podemos observar cuáles van a ser los medios de verificación que se van a considerar, ¿no? Para efectos de hacer constar el registro del plan COVID, ¿no? Que da la autorización de la actividad de reciclaje, ¿no? Ya sea para asociaciones de recicladores o empresas operadoras, ¿no? Puede ser la captura, ¿no? En la búsqueda del registro de empresas, del MINSA, ¿no? En el cual se puede buscar con un número de RUC y obtenemos, ¿no? El listado de empresas o asociaciones de recicladores que han registrado su plan, ¿no? Y que se encuentran aptas de poder reanudar su actividad. Asimismo, también es válido la constancia de registro, ¿no? La constancia de registro del plan en la plataforma, ¿no? Hay muchas asociaciones de recicladores y empresas operadoras que han podido obtener esa constancia, ¿no? También es un documento válido a considerar para el reporte, ¿no? Y para las asociaciones de recicladores o empresas operadoras que hayan solicitado, ¿no? Que han realizado el registro del plan y solicitado la reanudación de su actividad económica, también es válido la presentación de la captura, ¿no? Del correo del envío de su plan, ¿no? Tal como lo vemos en la imagen, porque este procedimiento se ha establecido a partir del 30, ¿no? A partir del 30 de junio. Entonces, cualquiera de esos documentos que hagan constar, ¿no? El registro del plan COVID se reporta en formato PDF al aplicativo informático hasta el 19 de octubre, ¿no? Como fecha máxima del presente año. Con respecto al paso 4, ¿sí, Magnet? Por favor, 15 minutos para poder concluir. Ya, perfecto, está bien, gracias. Gracias. Ya. Con respecto al paso 4, mostramos acciones de sensibilización y capacitación a nuestra población participante, ¿no? A nuestros generadores. Para esto, la municipalidad tiene que establecer, ¿no? Cuáles van a ser las estrategias a utilizar, sobre todo considerando la coyuntura en la cual nos encontramos, ¿no? Hoy en día. Para esto se pueden emplear, por ejemplo, afiches, volantes, que pueden ser difundidos de manera digital, ¿no? Ahora se está aprovechando todo lo que es digital, ¿no? Para ello se pueden valer de la página institucional, de la municipalidad, de las redes sociales, también de spots radiales, por el medio televisivo, perifoneos, etcétera, ¿no? Diversas estrategias que se pueden implementar para poder participar e impulsar estos programas, ¿no? De segregación en la fuente. Hay unos ejemplos, ¿no? De volantes, trípticos, con información específica que ayude al generador a poder segregar
de manera adecuada los residuos que puedan ser generados, ¿no? En cuanto al paso 5, corresponde el registro y el empadronamiento, ¿no? Dentro de la guía, igualmente, contamos con el anexo 3A y 3B, ¿no? Que corresponden al padrón, ya sean de viviendas o de generadores no domiciliarios, ¿no? Participantes de mi programa de segregación. Como ustedes pueden observar, estos padrones, más que nada, es como un registro el cual va a manejar la municipalidad, ¿no? De cuáles son los participantes efectivos de mi programa, ya que no es en sí, este formato no tiene una columna o no tiene un apartado que te indique que tiene que estar firmado, ¿no? Por el usuario. Entonces, indicar únicamente, ¿no? Cuáles son los participantes efectivos de nuestro programa. Tengo los padrones del año pasado, el 2019, ¿no? Y estamos trabajando con los mismos generadores. Entonces, ¿puedo presentarlos? Claro, por supuesto que puedes presentar los padrones del año pasado, ¿no? Y si este año has realizado nuevos registros, hay nuevos generadores, nuevos participantes, incluirlos, ¿no? En un padrón actualizado también al momento de hacer el reporte. Paso 6, ¿no? Con respecto a la recolección selectiva, netamente, ya de los residuos sólidos inorgánicos. Dentro del anexo 1, también de nuestra guía, nosotros hemos podido identificar, según el número de ubigeo que corresponde a nuestra municipalidad, cuánto es nuestra valla anual, ¿no? De residuos inorgánicos a valorizar, que corresponde al presente año. Estoy seguro que muchos han realizado la comparación, ¿no? Porque hubo una primer guía que se publicó a inicios de año, cuando dimos el primer taller. Y se habrán podido dar cuenta que las vallas que les corresponden a sus municipalidades han sido ajustadas, ¿no? Es mucho menor la cantidad de residuos que se les pide valorizar. No, eso debido obviamente a la coyuntura, a la paralización de actividades, ¿no? Pero si bien es cierto, se da la opción que se pueda realizar el reporte de los residuos que hayan sido comercializados entre los meses de enero y diciembre, ¿no? Teniendo en cuenta la valla establecida, ¿no? En la guía actual para el cumplimiento de la meta. Entonces, esta comercialización, vale recalcarlo nuevamente, tiene que estar sustentada con las boletas o facturas o liquidaciones de compra, ¿no? De ser el caso, que acrediten esa comercialización, ¿no? De dichos residuos. Este es básicamente el resumen, ¿no? De todo el esquema que corresponde a la actividad número 1, ¿no? Desde la planificación de nuestras actividades, la sensibilización a nuestras fuentes generadoras para una adecuada segregación de sus residuos en la fuente, el empadronamiento de nuestros participantes efectivos de nuestro programa, la recolección selectiva, ¿no? Realizada por los diferentes actores, ya sean asociaciones de recicladores, empresas operadoras o la misma municipalidad, de ser el caso, la comercialización efectuada únicamente por los recicladores o empresas operadoras, ¿no? Y finalmente, para poder realizar el reporte de esta cantidad de residuos que ha sido comercializada, ¿no? En todas estas etapas, la municipalidad es un actor clave y fundamental para el proceso de monitoreo y supervisión constante. En cuanto al paso 7, corresponde la actualización de la lista de asociaciones de recicladores, ¿no? Y el padrón de socios o los documentos de la empresa operadora, de ser el caso, ¿no? Esto es siempre en cuando, uno, no hayan reportado la información al 19 de octubre, ¿no? Entonces tendrían que reportarlo como fecha máxima al 31 de diciembre. O en el caso que hayan reportado la información en el tiempo oportuno, ¿no? En la primera presentación, que sería el 19 de octubre. Pero, por ejemplo, en una de las asociaciones de recicladores en la cual estoy trabajando, en el mes de noviembre se integraron recicladores. Y esos recicladores, por ejemplo, han tramitado su RUS para que puedan emitir boletas como persona natural. Entonces, para yo poder considerar la comercialización de los recicladores nuevos que se están integrando a la asociación, yo tengo que actualizar mi padrón de socios, ¿no? Entonces, yo tendría que actualizar esta información del padrón de socios y reportarlo nuevamente hasta antes del 31 de diciembre, ¿no? O al 31 de diciembre como máximo. O de la misma forma, ¿no? Si a noviembre yo decido trabajar con una empresa operadora, establezco un contrato, un convenio, entonces yo tengo que presentar esta información, ¿no? Hasta, como fecha máxima, hasta el 31 de diciembre. El paso 8, con respecto a la regularización de la autorización para la renovación de actividades de servicio de reciclaje, también es muy importante, ¿no? Es muy importante que todas las asociaciones de recicladores o empresas operadoras con las cuales vamos a trabajar para efectos del cumplimiento de esta meta, hayan solicitado previamente, hayan registrado su plan COVID, ¿no? En el MINSA, hayan solicitado la reanudación de su actividad económica. Y según sea el caso, según sea el mes en el cual hayan podido
solicitar esta reanudación, pueden presentar cualquiera de los medios de verificación que explicamos antes, ¿no? La constancia en la plataforma, en la búsqueda de empresas, o el envío del correo electrónico de, la de su plan, ¿no? De la asociación de recicladores o de la empresa operadora, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo presento todos los documentos de la Asociación de Recicladores? Es una asociación de recicladores formal, tengo el padrón de socios, tengo su NARP, está inscrito en la municipalidad, mis recicladores emiten facturas, emiten boletas, tengo todos esos documentos, pero no logro presentar la regularización, ¿no? de la autorización de la renovación de la actividad de reciclaje. Entonces no se van a considerar, ¿no? los montos comercializados que se indiquen en las boletas, ¿no? Es muy importante entonces que los actores con los que trabajemos cuenten con esa autorización para la renovación de su actividad. Muy bien, ingresamos al último paso, que corresponde al paso 9, ¿no? Ya al reporte de toneladas de residuos sólidos inorgánicos valorizados a través del aplicativo informático, ¿no? ¿Cuáles son los documentos válidos y a considerar? Pueden ser las copias de las boletas emitidas por los recicladores, las facturas emitidas por la asociación, o las liquidaciones de compra, ¿no? que te emite el comprador, ¿no? Como bien lo dice el documento. En caso se realice la valorización con asociaciones de recicladores, estos documentos deberán ser emitidos por un reciclador, ¿no? Que esté inscrito, ¿no? Esto puede ser para el caso del RUS, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar dentro del padrón de socios. Mostramos en pantalla un ejemplo de liquidación de compra. La liquidación de compra para el presente año es un medio probatorio que se va a considerar, ¿no? A diferencia del año pasado, por ejemplo. La liquidación de compra lo emite la empresa o la persona que te va a comprar, ¿no? el producto. En este caso, que le va a comprar a la asociación de recicladores o la empresa operadora, de ser el caso, ¿no? Este documento tiene que tener, tiene unas partes específicas, ¿no? Como son los datos de identificación del comprador, los datos de identificación del vendedor, ¿no? He aquí bastante atención, ¿no? Porque es importante esto. Dentro de estos datos de identificación del vendedor, tiene que figurar, ¿no? Los datos, los nombres y apellidos de un reciclador que figure dentro del padrón de socios, ¿no? Que pertenezca a mi asociación de recicladores y que forme parte del padrón de socios. O de ser el caso también, dentro de los datos de identificación del vendedor, se puede indicar el nombre de la asociación de recicladores, ¿no? Es muy importante tener en cuenta también el detalle del residuo comercializado, ¿no? Cuál es la cantidad, cuáles son las unidades, qué tipo de residuos se está comercializando. La denominación del comprobante, ¿no? Muy claramente debe decir liquidación de compra, ¿no? En el caso el documento corresponde a una liquidación de compra. La fecha de emisión correspondiente al presente año, el valor de la venta, el tributo y el importe total, ¿no? Y lo dejamos resaltado en la lámina también. Este documento lo emite el comprador a la asociación de recicladores o a un reciclador perteneciente al padrón de socios. El siguiente documento que también es válido y que se va a considerar es la factura, ¿no? Es la factura que va a ser emitida por la asociación de recicladores, ¿no? Tiene que estar muy claro el nombre de la asociación de recicladores dentro de este documento, la fecha de emisión igualmente, el detalle del residuo que se va a comercializar, sus unidades, los datos de la autorización de la imprenta, muy importante, ¿no? Que dan validez al documento, la denominación del comprobante, en este caso factura, el número de serie, cuáles son los datos del comprador, ¿no? Aquí sí es de manera ya muy indiferente si es que el que lo compra tenga que ser una empresa operadora, una persona natural, un tercero. O sea, eso, a ese nivel de detalle no estamos llegando, ¿no? Con respecto a las facturas. Con respecto a la boleta de venta, ¿no? También se vuelve a dar esta opción, ¿no? De boleta de venta, que lo puede emitir un reciclador, ¿no? Como persona natural, ¿no? Como es el RUS, ¿no? Como lo conocemos. Pero muy básico, tiene que estar indicado el nombre de la persona, ¿no? El nombre del reciclador en la boleta, ¿no? Y este nombre de este reciclador, de esta persona, tiene que formar parte de el padrón de socios, ¿no? De nuestra asociación de recicladores igualmente, ¿no? Igual incluir los datos del comprador, el detalle del residuo, las unidades, la cantidad, datos de la autorización de la imprenta, denominación del comprobante, número de serie, la fecha correspondiente a este año, ¿no? Y el monto. El reporte de estos documentos que hemos mencionado, facturas, boletas y liquidación de compras, se realiza en formato PDF, ¿no? Al aplicativo informático. La fecha máxima es al 31 de diciembre, pero la recomendación es que se realice de manera mensualizada, ¿no? Para poder realizar el seguimiento, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Porque no vamos a esperar a tener
200, 300, 400 comprobantes para poder cargarlos a último momento, ¿no? Entonces hay que prevenir nuestros tiempos, ¿no? Hay que trabajar de manera ordenada igualmente. Y una recomendación muy importante también con respecto a las boletas y a las facturas. Eh, Al momento de escanearlas, hay que verificar que el escaneo sea de buena calidad, ¿no? Si de repente no contamos con un escáner que nos pueda digitalizar estos documentos con una resolución adecuada, podemos utilizar también nuestros teléfonos celulares, ¿no? A veces los teléfonos celulares también toman con mayor detalle la calidad de estos documentos, ¿no? Para poder reportarlos. En el caso haya habido un cambio en la lista de asociación de recicladores o padrón de socios, van a tener que ser actualizados, ¿no? Como el ejemplo que dice, ¿no? En el caso se hayan añadido recicladores a mi asociación, tendremos que actualizar estos documentos para poder presentarlos al 31 de diciembre como fecha máxima, ¿no? En el caso yo presento todos mis documentos al 19 de octubre y no hubo ningún cambio en la asociación o con la empresa operadora, entonces ya no es necesario que lo vuelvan a compartir o a cargar al aplicativo al 31 de diciembre. Ya para finalizar, algunos tips importantes a tener en cuenta, ¿no? Para el cumplimiento de la actividad número 1. En primer lugar, el reporte de toneladas de residuos inorgánicos valorizados y comercializados, realizarlos de manera mensual, ¿no? Reitero esto porque queremos evitar que este trabajo se realice a último momento. En el caso de los recicladores presenten liquidación de compra, estas deberán estar a nombre de un inscrito en la Asociación de Recicladores, ¿no? Y que deben formar parte del padrón de socios. En el caso que la municipalidad realice donaciones, también se solicitará los medios de verificación respectivos, como las boletas o facturas, ¿no? Que acrediten esta comercialización de dichos residuos. Igualmente es muy importante tener en cuenta que como parte de la verificación de esta actividad, en cualquier momento pueden recibir una visita inopinada, ¿no? Por parte del Ministerio del Ambiente, que podrá verificar el desarrollo de tus acciones programadas en tu plan, ¿no? Y esta verificación puede determinar el cumplimiento o no de tu actividad. Aquí ya mostramos a manera de resumen cuáles son todos los documentos a presentar, ¿no? Y cuáles son las fechas de cumplimiento. Hacemos un repaso y yo quiero volver a recalcarlo porque quiero que quede muy claro. En el caso trabajemos con asociaciones de recicladores formalizados, se tienen que presentar una constancia de inscripción, ¿no? En el registro municipal, el padrón de los socios y la ficha registral, ¿no? De la Asociación de Recicladores. Esos 3 documentos hasta el 19 de octubre. En el caso trabajemos con empresas operadoras, el contrato o el convenio con esta empresa operadora, ¿no? Que cuente con su registro autoritativo vigente, ya sea del Ministerio del Ambiente o de DIGESA. Ya sea trabajemos con asociaciones de recicladores o con empresas operadoras, un documento muy importante es la constancia de registro del Plan para la Vigilancia y Prevención de Control de COVID-19 en el trabajo, ¿no? De la asociación o de la empresa operadora. Todos estos documentos hasta el 19 de octubre del presente año. Y finalmente, hasta el 31 de diciembre, ¿no? Del presente año, el reporte de la cantidad de toneladas de residuos sólidos inorgánicos municipales, ¿no? Como fecha máxima, pero como ya lo sabemos, lo vamos a hacer de manera mensual, ¿no? Considerando lo comercializado entre enero a diciembre, sustentándolo con boletas, facturas o liquidaciones de compra, ¿no? Emitidos por nuestros recicladores o por nuestra empresa operadora. ¿Qué me puede generar el incumplimiento de esta actividad? ¿No? En primer lugar, no cumplir con la cantidad de toneladas específicas que están indicadas en nuestro anexo 1, ¿no? Que viene a ser nuestra valla anual, o que no estén sustentadas con boletas, facturas o liquidación de compra, ¿no? Que vayan a sustentar la comercialización de estos residuos, ya sean por asociaciones de recicladores o por empresas operadoras. O de lo contrario, ¿no? También puedo jalar esta actividad por no presentar los medios de verificación indicados anteriormente, ¿no? Dentro de los plazos establecidos, ¿no? Entonces, en esta lámina ya mostramos un enlace de interés, ¿no? Que es el website, ¿no? Que maneja nuestra Dirección General de Residuos, en la cual van a poder encontrar información muy importante, ¿no? Para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Sobre esto se les va a detallar más adelante también. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a mi presentación. Espero que haya quedado claro. De lo contrario, si es que existen dudas, pueden realizarlos, ¿no? En el chat de la videoconferencia para poder responderlas más adelante, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Gracias.